De vuelta con esta interesante conversación con Janel Ferreras. Janel, en el primer bloque de esta conversación hiciste un recorrido histórico, religioso y político de origen del problema. Pero me parece que sería interesante que nos ayude a precisar, más allá del tema religioso que juega un papel importante, lo relativo a los acuerdos. Porque en el 48 Naciones Unidas tomó decisiones para crear 2 estados. ¿Quién ha estado incumpliendo esos acuerdos? ¿Por qué se dice que la Franja de Gaza es la cárcel mayor que existe en el mundo? ¿Por qué se dice que Israel mantiene un hostigamiento cotidiano contra las poblaciones de Franja de Gaza? Porque Israel ha ido ganando, aunque en algún momento cede, pero ha ocupado la mayoría de los territorios que le corresponden a Palestina. ¿Por qué mantiene un bloqueo ante esa población? Porque pienso que esos elementos son interesantes para uno contextualizar lo que está pasando hoy día, porque para que haya paz tiene que haber un principio de respeto de derechos, ¿verdad? Claro, pero mira, lo que yo decía en principio sobre el acuerdo de Sykes-Picot entre Francia y los británicos, cae y va arrastrando, porque la geopolítica es como una cadena de eslabones que se van conectando una con otra. Regularmente las personas que han hecho los acuerdos para llevar la paz a esta franja de Gaza, a Cisjordania y a Israel, en el 95% de las ocasiones no han cumplido lo que han pactado. Y lo que tú dices de que la Franja de Gaza es la cárcel abierta más grande del mundo, tiene razón, pero también tiene razón Israel. ¿Por qué? Porque Israel ha construido el mecanismo de defensa aéreo más eficiente del mundo. Y la gente se preguntó, ¿y por qué falló ahora? Por eso están señalando a Benjamín Netanyahu. Benjamín tenía un problema de política interna referente a unas reformas con el sistema judicial de Israel que le habían provocado un descenso muy grande en la popularidad del territorio de Israel. ¿Cuál es el tema que utilizan los ultranacionalistas cuando tienen problemas con su población? Una invasión o un ataque. Y por eso fue tan fácil de que los radicales de Hamas pudieran penetrar al territorio de Israel, no solamente atacarlos con los misiles, sino penetrar por aire, mar y tierra. Alguien falló. Entonces, a partir de lo que usted establece, Junior, yo creo que las partes no han podido cumplir lo que se ha pactado por intereses ajenos a los propios territorios de los que viven. Y hay que decir también que los radicales de Israel también han lesionado gravemente a personas inocentes dentro del territorio de Palestina. Eso no está en discusión. Eso es sistemático. Eso es sistemático. Ahora bien, el uso de la fuerza debe ser proporcional. Ahora, ¿qué nos preocupa en el conflicto actual? Es que ya no será igual. Y este territorio de Cisjordania puede sobrevivir, a diferencia de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza sí necesita obligatoriamente de territorio de Israel para sobrevivir, sobre todo con la parte de la comida, del agua potable y de la energía. ¿Y qué ha dicho el gobierno de Israel? Están sitiados a partir de ahora. A partir de ahora, casi 3 millones de habitantes no tendrán ni energía eléctrica, ni medicamentos, ni alimentos, ni agua. Pero no es a partir de ahora, Janel. Eso Bueno, es permanente. Esa gente recibe al día 3 horas de luz. Salen solo a cuestiones de emergencia. Ahí no hay, por eso se habla de que es la cárcel abierta más grande del mundo. Ahí no hay sistema de salud, no hay alimentación, no hay energía, no hay agua. Todo depende porque está bloqueado por Israel. Sí, pero recuerda que ese bloqueo obedece a la geopolítica. Israel lo tiene bloqueado porque el gobierno que se gasta la Franja de Gaza
tiene como primer elemento en su constitución la destrucción de Israel. Entonces, para nosotros entender el conflicto tenemos que tener también los intereses. Hay que vivir ahí. Una pregunta, Janel. ¿Qué ocurriría? Digamos que una parte del conflicto tiene que ver con la ocupación y la colonización por parte de Israel del territorio de la Franja de Gaza. ¿Qué ocurriría si Israel desocupa esos territorios? Eso puede incidir a bajar la tensión en el conflicto. Es parte del cumplimiento de los acuerdos. Sí, pero ahí está la gran interrogante del mundo. Y el gran temor que yo tengo como analista internacional es la parte bíblica del conflicto. Eso es lo que a mí me preocupa. El componente religioso. Porque estamos hablando con personas que dicen, dentro de su fundamentalismo, que si mueren en la yihad, que son los que van a combatir una guerra santa, su ganancia es el cielo y la vida eterna. O sea, no estamos viendo personas que para ellos morir es coger para el Darío Contreras o para el Morgan. No, para ellos morir es ir a la gloria. Entonces, este conflicto, las Naciones Unidas está descartada para poder redirigir el conflicto. Pero esa visión no es solamente de los radicales de Hamás. Es una visión que la han externado ex primer ministro de Israel. No quieren. Si fuera por ello, la Franja de Gaza no existiera. Que se la lleve el mar. Sí, pero más allá de lo religioso, yo quiero ver, porque en todo esto es bueno saber cuáles son las potenciales salidas. Si tenemos un conflicto por varios aspectos, si logramos armonizar uno de esos aspectos, ¿tú no crees que el conflicto puede ir bajando? La primera salida siempre será la diplomacia, pero Junior y Giovanni, nosotros no podemos desconectar el acontecimiento actual con la parte histórica, incluyendo la religiosa. Por eso cuando Jesús llega, que ese territorio está bajo dominio del Imperio Romano, ¿quiénes son los que enfrenta a Jesús? ¿Son los saduceos y los fariseos? Los saduceos le dicen a Jesús, nosotros estamos bien y nuestra comunicación es con el rey de Roma. Y los fariseos le dicen, no, nosotros tenemos aquí que cumplir la ley del padre Abraham que se va dando de boca en boca. La mayoría de esos conflictos, Junior, son conflictos que van de generación en generación. Estoy hablando de años ancestrales, antes de Cristo. Entonces, ¿cómo tú vas a definir un conflicto geoestratégico y político en la actualidad cuando hay múltiples factores que no obedecen ni siquiera ni a Israel ni a Palestina? ¿Por qué ese conflicto de Canaán es tan importante para el resto del mundo? Porque si tú te ubicas aquí, donde está Israel, usted tiene ahí la puerta de África, Asia y Europa juntos. ¿Tú crees que Estados Unidos tiene tanto interés en defender a Israel? ¿Por qué es Israel? Porque son los hijos de Abraham. Porque la religión abrahámica parió 3 grandes religiones: el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y la menor de ellas, es la primera, es el judaísmo. No, es que ese territorio tiene un componente altamente estratégico para las potencias del mundo. Siempre la diplomacia es el primer elemento, pero bajo estos ataques nosotros nos preguntamos, lo primero que tiene que hacer Israel, que tiene derecho a defenderse, es usar la proporcionalidad de sus armas frente a los civiles que están en la Franja de Gaza. Ahora bien, ¿quiénes son los que están en la Franja de Gaza? Yo pienso que parte del interés de la conversación no era solo ver a partir de ahora, sino entender el conflicto. Janel, pienso que hemos avanzado en ese sentido, pero lo propio dirían los palestinos de la Franja de Gaza: tienen derecho a defenderse, porque ellos no son fuertes en la franja, ellos son madera o nalga, como dice la gente, fuerte o nalga. Eso es lo que está pasando. Y lamentablemente el papel que juegan las potencias, yo pienso que es un elemento importante que sacas a reducir, es de importancia capital. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? No, pero que ese acuerdo, repito, ese acuerdo de Sykes-Picot es el acuerdo más perverso y criminal que se ha conocido. Eso es como armar 2 gallos, ponerle a cada uno 2 espuelas y decirle, cada uno de ustedes estarán en el rejón número 2, y después encerrarlo para que se maten. Pero es el acuerdo y hay que respetarlo. Es malo o bueno. Sí, pero escúchame, ese acuerdo de Sykes-Picot, donde Francia y los británicos se dividen el territorio,
Las declaraciones de Balfour fueron un engaño, porque le vendieron el territorio a dos poblaciones que históricamente iban a estar enfrentadas. Entonces, ¿cuál es la dinámica? La mayoría de los religiosos, de los ultraconservadores, hoy están de risitas con el conflicto. ¿Por qué? Porque para ellos es el cumplimiento de la palabra profética. ¿Qué dice la profecía sobre el acuerdo de paz entre los palestinos y los israelitas? Que a partir de ahí llega el fin de la humanidad. Y tú tienes que conectar, aunque no nos guste, todo lo que está sucediendo en el mundo. Conflicto de Venezuela con Guyana, República Dominicana en Haití, cambio climático, industria, Estados Unidos. Es el mundo que ha colapsado. Y lo más importante hoy es que la humanidad no tiene árbitro. Como nunca antes en la historia, la iglesia en silencio, los empresarios en demandada, los cánones morales que le dan prestigio a la humanidad están en el suelo. Ahora no se sabe si tú ser homosexual y vivir con 4 niños que tú lo estás criando es lo correcto, o tú tener una familia tradicional, porque ahora el mundo ha cambiado. Y tú lo ves hasta en el registro de tu salida al aeropuerto, que te ponen sexo, hombre, mujer, otros. Y esa doctrina, ¿quién la va a parar? Porque es el gran conflicto que tenemos fuera de la guerra. Son dos tendencias. Yo creo que lo que más ha agudizado esto, Junior y Janel, es simplemente esos ataques terroristas de Hamas. Porque independientemente de que Israel pueda ser duro con Palestina y con la Granja de Gaza y con este muro que se ha creado y con, como tú bien señalas, se puede agudizar la crisis, le voy a parar el suministro de energía, el suministro de combustible, electricidad, todo esto. No es que le va a parar, es que eso es permanente, es parte sí, del bloqueo. pero yo creo que el ataque... Pero entonces ese ataque... No, pero yo creo que el ataque de Hamas tiene que tener una lectura en frío. Yo creo que ese ataque también fue provocado por un sistemático asedio de los israelíes a Palestina, primero. Segundo, por una estrategia de Benjamín Netanyahu de provocar un conflicto. Lo que pasa es que él no pensaba que iba a ser a esa dimensión. Porque para él provocar una popularidad en su gobierno tenía que amarrar un tema nacionalista. Y tercero y no menos importante, ¿qué quieren decir los palestinos con ese ataque? ¿Quieren llamar la atención del mundo de que ellos están ahí? ¿De que es importante respetarle los derechos humanos a ellos también? Lo único que me preocupa a mí a partir del conflicto es que el grupo Hamas tiene como centro de pensamiento fundamental su existencia con la destrucción del Estado de Israel. Recuerda que Hamas nace con la primera intifada en el 87, 88. Sí, pero nace con eso. Claro, pero no quiere decir esto que todo lo que ha hecho Hamas es únicamente en pro de lograr acabar con Israel. Yo te digo, sí, Junior, si logramos los acuerdos, si se cumplen los acuerdos, porque yo soy muy pragmático en estas cosas a veces, Janel. Si hay unos acuerdos y se respetan, ya los otros elementos religiosos que influyan es otra cosa. Sí, pero no siempre. Sal del territorio ajeno. No, pero no siempre, y por eso aquí yo siempre le he planteado a mis amigos y alumnos, guardando la distancia, República Dominicana tiene que aprender de cada conflicto internacional y verse en el espejo. Por eso la similitud para mí de lo que está sucediendo, el modus operandi de los palestinos con el modus operandi de los haitianos. ¿Cómo nos va a penetrar desde adentro para una posible traición? Y es verdad lo que tú dices, que están provocando algunas mejoras dentro de la calidad de vida de los palestinos. Pero yo estoy completamente convencido de que el génesis de las poblaciones son prácticamente imborrables. Cuando tú ves que los haitianos dicen en su constitución, nosotros proclamamos la primera república negra y no queremos saber de los blancos, y no importa que nazca blanco, eres negro, eso es una posición fundamentalista. Bueno, pero tú tienes que ubicar eso en el momento. En ese momento se da la rebelión de Haití, se liberan de la opresión de los blancos. Exacto. Yo pienso que la cosa hay que ubicarla en cada pero momento. Si no hay una educación en el contexto que tú estás planteando y la cultura de generación en generación se sigue pasando, claro, como se pasó de François Macandal a Vincent Oguet, a Bob Manduti, a Toussaint Louverture, a Jean-Pierre Boyer, lamentablemente hoy esos que están desviando el río también tienen ese mismo pensamiento. Y por eso es que, guardando la distancia,
los dominicanos tenemos que abandonar un poco la farándula, el dembow, la muecadán y ponernos a ver lo que está sucediendo en el mundo. Porque el día del lamento, como le llegó a los israelitas, es difícil, pero es difícil ver el día cuando llega. Hanel, gracias de verdad por estas aclaraciones, esta clase de historia, de geopolítica interesante. Como tú bien señalas, la República Dominicana tiene que ponerse y mirarse en el espejo de esos conflictos internacionales que suceden, que ocurren, y pues nosotros no podemos ponernos de espalda a esa realidad. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con Hanel Ferreras, quien es experto en geopolítica y relaciones internacionales, catedrático, universitario y mercadólogo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.